promulgado. Se han promulgado un sinnúmero de normativas, entre una de esas la Ley Orgánica de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, producto del COVID-19, que ha traído un sinnúmero de reformas en materia tributaria, y las cuales pues también vamos a revisar un poquito ese tema. La Corte Constitucional la ha declarado esta ley orgánica como una inconstitucionalidad parcial. Entonces, desde esa óptica, pues vamos a proceder a hacer la presentación sobre la materia y exclusivamente sobre un mecanismo nuevo que la Ley Orgánica de Desarrollo Económico lo ha creado, y es el RIMPE, ¿no? Es el régimen para emprendedores. Es algo que debemos de conocerlo, por cuanto en el 2023 muchos contribuyentes, personas naturales y o jurídicas, deben de realizar sus declaraciones, tanto del impuesto al valor agregado, que es de manera semestral, como del impuesto a la renta, que es de manera anual. Entonces, vamos a proceder con la presentación respectiva. Ingeniera Catherine, ¿sí se me escucha claro, por favor? Sí, doctor. Claro y preciso. Listo, ingeniera, muy amable. Estas 2 horitas, pues nosotros vamos a compartirles, como había manifestado en la parte introductoria, sobre este nuevo mecanismo de recaudación que el Estado lo ha aplicado, y se llama el régimen simplificado para emprendedores y negocios populares, que lo conocemos como el RIMPE. He pasado un objetivo general porque es importante tomar en cuenta qué es lo que las personas que están dentro de estos foros deben de conocer, y justamente pues el mismo es dar a conocer por qué los sujetos pasivos de la obligación tributaria deben acogerse a este régimen simplificado para emprendedores y negocios populares. Desde aquí ya tenemos que darnos cuenta que es un régimen simplificado, es decir, es un mecanismo de cobro. Y si hablamos de simplificación, pues estamos hablando de algo sencillo, algo rápido. De igual manera, pues nos hemos fijado unos objetivos específicos, los cuales establecen fundamentar el marco jurídico tributario en el Ecuador relacionado al RIMPE. Es muy importante tomar en cuenta nuevamente qué normativa constitucional y legal se acondiciona a la materia tributaria. Determinar los derechos constitucionales y legales de los sujetos pasivos regulados al RIMPE. ¿Qué derechos tiene el contribuyente? ¿Qué derechos tienen los responsables? ¿Qué derecho tienen los otros contribuyentes, quienes tenemos o se nos establece una carga tributaria para nosotros poder pagar nuestros tributos? Hay una reforma también con esta ley orgánica sobre este tema de los derechos de los contribuyentes, relacionado justamente a este régimen simplificado. Y conocer las obligaciones formales de los sujetos pasivos regidos al RIMPE. Nuestro Código Tributario establece justamente en el artículo 96 acerca de las obligaciones de los sujetos pasivos. ¿Qué es lo que nosotros debemos de cumplir para que las administraciones tributarias no nos sancionen y de igual manera no nos cobre multas? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Listo, tenemos nuestra primera norma, la Constitución de la República del Ecuador, nuestra Carta Magna, como la conocemos.
Y dentro de la misma, que esta pues se está publicado en el registro oficial del 20 de octubre del 2008. Si recordamos un poquito, esta constitución fue establecida mediante una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Y por qué la Asamblea Nacional Constituyente? Porque se la reformó toda la Constitución. Y dentro de esta Constitución, pues nosotros tenemos en su artículo 300 los principios tributarios. Como podemos apreciar en este cuadrito, en las 3 columnas, tenemos principios tributarios constitucionales, tenemos principios tributarios legales y tenemos también principios tributarios que se han establecido, se han reformado con la Ley Orgánica de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, producto del COVID-19. Entonces, si podemos apreciar, la primera columna estamos hablando de los principios tributarios constitucionales, donde muchos pensadores o muchos filósofos han establecido acerca de qué es un principio, y hay algunos de ellos como Robert Alexeis, quien dice que un principio es un mandato de optimización. ¿Qué quiere decir eso? De que lo que nos suple la ley, suple el principio. Por ejemplo, alguien se pone un negocio y yo también tengo la oportunidad de hacerlo y posiblemente sea parecido al mismo. Una papelería, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa si yo me regularizo? Si yo saco mi registro único de contribuyentes, si saco mi patente municipal y miro que el otro negocio no lo hace. Entonces ahí, pues se establece el principio de generalidad, el principio de igualdad. Y así sucesivamente. Progresividad, como ustedes pueden apreciar en las letras que están con color rojo, son principios que se adecúan tanto de manera constitucional, tanto de manera legal y también dentro de la ley orgánica que se promulgó. Y se lo ha incrementado y se le ha dado fuerza justo al principio de progresividad. Es decir, donde aumenta la capacidad económica de los contribuyentes, también lógico debe aumentar la capacidad de contribución de todos los que generamos un tributo. O sea, me fue bien en ese año posiblemente. Entonces, si me fue bien, lógico, el impuesto debe ser mayor. Pero si no me va bien, debe ser menor. Aquí también se establecen principios de eficiencia, simplicidad administrativa, que son enfocados directamente a las administraciones tributarias. Lo que les dicen a las administraciones, que también les vamos a revisar un poquito más adelante, lo que les dicen es, ustedes también instituciones públicas, de manera administrativa, deben de ustedes cobrar de manera rápida, de manera eficiente, simple, sin muchas trabas. Entonces, si estas administraciones tributarias la realizan de esa manera, pues existirá una suficiencia recaudatoria que también es un principio constitucional y hoy también es un principio legal. No sé, ingeniera, si dentro de la disertación que estoy haciendo, también pueden las personas que están en el curso hacer preguntas o luego de dar la disertación, ¿me confirma, por favor? Sí, doctor. Pueden hacer preguntas. Ya, listo. Entonces, cualquier pregunta, pues estamos a las órdenes. Aquí podemos mirar nosotros en la primera columna, en la fila 5, dice irretroactividad. ¿A qué se refiere con esto? Hemos escuchado posiblemente cuando se dice la ley no es irretroactiva. ¿Qué quiere decir? Que no debe ir para atrás. Así es. Que es un principio constitucional y hoy un principio legal con la promulgación de la Ley Orgánica de Desarrollo, como está en la tercera columna. Pero en materia tributaria sí procede. Y un ejemplo práctico de esto justamente es el terremoto de Manabí y Esmeraldas, que hay que recordarlo con mucha tristeza, donde a más de que fallecieron muchas personas, las mismas también pues tenían la calidad de sujetos pasivos, es decir, de contribuyentes, de responsables como representantes legales. Entonces, en ese escenario, la ley también dice a estas personas no hay que cobrarles
o a estas personas hay que cobrarles menos. Entonces, en materia tributaria, sí procede la irretroactividad de la ley, como lo tenemos hoy ya en la Constitución y en el Código Tributario y hoy también con la reforma, ¿no? Ahí le pueden ustedes apreciar que la irretroactividad, que antes era un principio constitucional legal y constitucional, hoy también ya está dentro de la Ley Orgánica de Desarrollo Económico. Y así otro sinnúmero de principios que ustedes los pueden ir mirando. Eficiencia, es decir, las administraciones tributarias deben de hacer una buena gestión. En la tercera columna tenemos en la fila 4 un principio nuevo. Este es nuevo, valga la redundancia, y lo conocemos como confianza legítima. ¿Y a qué se refiere este principio? Se refiere que el contribuyente también debe de acceder a establecer su obligación pendiente. Hoy con esta ley orgánica se creó una figura de un método alternativo de solución de conflictos que se llama la mediación, y donde dentro de la mediación, que no únicamente era en el campo civil, de familia, societario, condominial, convivencial, también hoy es en el tema tributario. Es por eso que las personas que accedan a este tema de la mediación tributaria deben de hacerlo también en base a una confianza legítima, es decir, de establecer parámetros de pago que sean acordes al Estado, o sea, para que aquí nadie salga perjudicado. La administración tributaria hace una buena suficiencia recaudatoria y el contribuyente también se beneficia de algunos temas como de remisión de intereses, multas y recargos. Es decir, un perdón si es que procede el tema. Si le miramos la última fila de este cuadrito, pues dice el artículo 300, se priorizarán los impuestos directos y progresivos. Eso de manera constitucional, es decir, uno de los impuestos directos es el impuesto a la renta. Ese se lo paga cada ejercicio impositivo, según el artículo 7 del Código de la Ley de Régimen Tributario Interno. Y el ejercicio impositivo inicia del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Y progresivos, de igual manera, es un principio constitucional donde la persona que más gane, lógico, más paga. Y la persona que menos gana, pues de igual forma, menos paga. Otro artículo que tenemos en la Constitución de la República del Ecuador es el artículo 301, que habla acerca del principio de reserva de ley. Es un principio importante por cuanto aquí nos dice este principio quién tiene la atribución y competencia de crear, suprimir, extinguir impuestos. Y claro, es una facultad privativa del Ejecutivo, del Presidente de la República, con una ley sancionada con la Asamblea. Es decir, el presidente propone un proyecto de ley como el de la Ley de Desarrollo Económico, lo envía a la Asamblea y la Asamblea, pues dentro de sus atribuciones, lo aprueba en 2 debates. Lo aprueba en el primero, regresa donde el presidente, quien tiene la atribución de vetarlo. Vetarlo es decir, aprobarlo en todo o en parte. Y lo regresa nuevamente a la Asamblea, quien en segundo debate también pueden aprobar el veto parcial o total del presidente. Una vez que ya se ha aprobado esta ley, pues se publica en el registro oficial. Pero ¿qué es lo que pasó, haciendo un poquito de memoria, con la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, que se promulgó hace 2 años por el tema de la pandemia? El presidente de la República envió el proyecto de ley original a la Asamblea. La Asamblea, dentro de sus atribuciones, también tenía que presentar sus informes de mayorías, de minorías, que hubo los informes, pero lastimosamente no los aprobaron. No aprobaron el informe final del presidente, no aprobaron el informe de mayoría, no aprobaron el informe de minoría. Es por eso que directamente esta ley orgánica pasó por el Ministerio de la Ley. ¿Qué quiere decir eso? Que se publicó directamente en el registro oficial. Y es por eso que vienen los problemas, ¿no? Porque los asambleístas, dentro de sus atribuciones, es la de legislar y fiscalizar, nada más. Pero no lo hacen, lo han manejado un poco de manera política partidista. Y es por eso que hay en esta ley orgánica muchos vacíos legales, y eso ha incidido en que existan muchas demandas de inconstitucionalidad de la norma, y es la que justamente le hemos referido el día de hoy.
Otra norma que también manejamos en el tema tributario es el Código Tributario, que es la norma ordinaria. ¿Por qué es ordinaria? Porque se refiere a una sola materia. Entonces, dentro de la jerarquía de la ley, nosotros manejamos dentro del tema, si es que aquí hay estudiantes también de derecho, saben muy claramente que nosotros manejamos la jerarquía de la ley, donde establece muy claramente que la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico, nos dice. Pero de igual manera, aquí también nos dice cuáles son las leyes que existen en el Ecuador. Y primero está la Constitución, luego están los tratados, convenios internacionales, luego están las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, las normas regionales, las ordenanzas distritales, los decretos y reglamentos, las ordenanzas, los acuerdos y las resoluciones y demás actos de los poderes públicos. Ahí está la jerarquía de la ley. Así que, si pueden ustedes apreciar, ahí tenemos el Código Tributario, es una norma ordinaria, y la ley orgánica, como el nombre lo indica, es la del desarrollo sostenible, ¿no? Y siempre lo orgánico prevalece sobre lo ordinario, es decir, está más arriba. Es por eso que todas las leyes que últimamente se han aprobado son de manera orgánica. Aquí tenemos otro bloque de normativas que se adhieren a la parte de la materia tributaria, y es la Ley de Régimen Tributario Interno, ¿no? Esta también está publicada en el Registro Oficial 463, suplemento, del 17 de noviembre del 2004, y el Reglamento de Aplicación, de igual, de la Ley de Régimen Tributario Interno, que también está publicada en el suplemento del Registro Oficial 463 del 17 de noviembre del 2004. ¿Y por qué suplemento? Porque justamente puede ser un suplemento especial o un suplemento, o no puede haber, ¿no? Entonces aquí se establece que ha habido algunas normativas de publicaciones, por eso que para más, darle más didáctica a la búsqueda, se publican de esa manera. Problema. Ya. Aquí están todas las normas orgánicas en materia tributaria que se han promulgado en los últimos meses, desde que se dio este tema de la pandemia, muy triste al recordarla, ¿no? Y también desde los últimos gobiernos. Una de esas, la Ley Orgánica para la Reactivación Económica, fortalecimiento de la dolarización, modernización de la gestión financiera. Otra, la Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo, justamente es solo para temas de fronteras. La Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, Estabilidad y Equilibrio Fiscal. La Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria. Y esta última que la estamos tratando y que es el tema de la inconstitucionalidad, la Ley de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19. Ahí están de igual manera su base legal, sus registros oficiales, para que ustedes también puedan revisarlos. ¿Por qué es importante conocer este nuevo tema? Porque nuestro estado, nuestro país, en materia tributaria está regido por tres administraciones, y tenemos la primera, y esto está en el artículo 64 del Código Tributario, ¿sí? Es la Administración Tributaria Central. Es decir, aquí hay dos instituciones que ustedes les han de conocer. Una de ellas, pues, el Servicio de Rentas Internas, y la otra, el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, que es la SENAE, o la anterior aduana que llamábamos. Hoy la aduana pues se rige por la Ley Orgánica de Productividad, que antes era la Ley Orgánica de Aduanas. Entonces aquí el Servicio de Rentas Internas es el que regula justamente y maneja la base de datos de todos los contribuyentes. En cambio, el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador es el encargado del tema de las importaciones y las exportaciones.
Tenemos la otra administración tributaria, es la seccional. Aquí están todos los gobiernos autónomos descentralizados. Y si hablamos de los gobiernos descentralizados, estamos hablando de los más conocidos, el gobierno provincial o nuestros gobiernos provinciales o nuestros municipios que sabemos decir. Pero dentro del régimen seccional tenemos los gobiernos autónomos centralizados regionales que están dentro de la norma constitucional, pero todavía no se conforman. En algún momento siempre hemos referido este tema en algunas clases, donde se establece que serían 4 provincias que integrarán las regiones, pero todavía no se lo hace de manera constitucional y legal, pero sí están reconocidos. Se establece, por ejemplo, que en el norte estaría Carchi, Imbabura, Sucumbíos, Esmeraldas, por ejemplo. Y no están conformados porque en el 2023, que tenemos este momento las elecciones seccionales, deberíamos estar designando un gobernador regional y una vicegobernadora o viceversa, con consejeros regionales, que vendrían a ser los prefectos de cada provincia, pero ustedes saben que eso nosotros no vamos a elegir. Luego tenemos los gobiernos autónomos descentralizados provinciales o los gobiernos provinciales que conocemos. Estos gobiernos provinciales tienen su prefecto, viceprefecta o viceversa, prefecta o viceprefecto. Y quien la integra, pues son los consejeros provinciales, que son los alcaldes de cada cantón, de cada provincia. Luego tenemos los gobiernos autónomos centralizados metropolitanos, como Quito, Guayaquil, que también tiene la figura del alcalde metropolitano, que tiene la misma figura cantonal, sino que el tema metropolitano también tiene una jerarquía superior. Entonces, también aquí están constituidos por el alcalde metropolitano y los concejales metropolitanos, que también hay concejales urbanos y concejales rurales. Luego tenemos los gobiernos autónomos descentralizados cantonales, que son los cantones de cada provincia, donde está presidido por un alcalde o alcaldesa y un vicealcalde o vicealcaldesa, ¿no? Y con concejales urbanos y rurales. Y tenemos al final los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales y rurales, que son las juntas parroquiales, que están precedidos de vocales, ¿no? Y ahí dentro de la designación, el presidente de la junta parroquial, pues es el mayor votado, ¿no? Y el segundo más votado es el vicepresidente. Así resulta en el tema de los gobiernos descentralizados. Pero, ¿qué tienen que ver con la materia tributaria? Son administraciones tributarias. Tanto los gobiernos centralizados regionales, provinciales, metropolitanos y cantonales tienen la facultad tributaria de expedir ordenanzas de carácter tributario. Ordenanzas de carácter tributario. Y dentro de esas ordenanzas de carácter tributario, pues hay algunos impuestos que sí los conocemos, como el impuesto predial urbano, por ejemplo. Pagamos por la propiedad, el impuesto predial rural, el impuesto por la transferencia de dominio, por ejemplo, el impuesto de alcabalas que paga el que compra inmuebles, o el de la plusvalía, que es el que vende inmuebles, o el impuesto a las actividades comerciales, como el impuesto de la patente municipal, que debe de tener toda persona que realiza actividades económicas, y el otro impuesto es del 1.5 por mil sobre los activos totales. O también tasas, ¿no? Que las conocemos, ¿no? En cada cantón donde ustedes residen, hay el agua potable, que es una tasa, alcantarillado, puede haber una empresa de rastro que se los conoce como camal, donde usted paga una tasa, ¿sí? Y así un sinnúmero de tasas que se dan, ¿no? Y también las ordenanzas, pues, en contribución de mejoras, ¿no? Cuando los municipios o cualquiera de estos gobiernos centralizados realiza obra pública, ¿no? Ahí cobran las contribuciones de mejoras. En materia tributaria, como se había manifestado, tanto las regiones, cuando se conformen, los gobiernos provinciales, metropolitanos y cantonales, expiden ordenanzas. Y únicamente las parroquiales rurales expiden reglamentos. Claro que los gobiernos provinciales, metropolitanos, cantonales también pueden expedir reglamentos sobre un tributo, ¿no? En cambio, sobre un tributo no lo puede hacer la junta parroquial, sino únicamente regular el tema interno. Y al final tenemos la última administración tributaria,
¿Qué es la administración tributaria de excepción? Todo esto está en el Código Tributario, ¿no? No se olviden, Código Tributario es norma ordinaria. Y la administración tributaria de excepción vendrían a ser todas las instituciones del Estado que crean tasas. Por eso que aquí tenemos algunos ejemplos. Está la Agencia Nacional de Tránsito. En algunos cantones de ustedes posiblemente tuvieron la mala experiencia de los famosos radares cuando nos multaban. También cuando usted cambie un dato en el registro civil, cualquier estado civil, casado, soltero, divorciado, en unión de hecho, usted va y paga, ¿no es cierto? Cambia su título profesional, puede cambiarse un nombre, dos nombres, cambiar el nombre uno al segundo. Entonces ahí tiene que pagar usted una tasa, ¿no? Entonces esas son las administraciones tributarias. Y es importante tenerlo muy en claro, ¿por qué? Porque algunas de las que hemos mirado, ¿sí? Algunas que hemos mirado tienen relación con lo que estamos dando en esta materia. Listo. Es muy importante tener muy en claro quién nos regula. Si bien es cierto, son las administraciones tributarias que les habíamos enunciado hace un momento, pero hay que tomar muy en cuenta qué calidad tiene. Y las tres administraciones tributarias vienen a constituirse en el sujeto pasivo. Es decir, es el ente público acreedor de tributo. El SRI, el Sistema Nacional de Aduanas o la SENAE regulan su espacio, su ámbito. Los gobiernos seccionales, de igual manera, su ámbito. El SRI no puede regular el pago del impuesto predial. Los municipios no pueden regularizar el tema del impuesto al valor agregado, el impuesto a la renta, el impuesto a la salida de divisas, consumos especiales, no pueden. Cada uno en su ámbito. Y tenemos el grupo grande, que aquí nos encontramos los que tenemos la calidad de contribuyentes. Hablamos de los sujetos pasivos, ¿no? Que directamente hay un corto concepto que me dice que es la persona natural o jurídica que establece el Código Civil. Me dice, ¿no? ¿Quién es una persona natural? ¿No? Es una persona de la especie humana o jurídica, un ente ficticio. Que según la ley está obligada al cumplimiento de la prestación tributaria, sea como contribuyente o como responsable. Ahí está la clasificación del sujeto pasivo. Contribuyentes y responsables. Y a estos contribuyentes y responsables es lo que se les ha regulado el famoso RIMPE. Aquí tenemos la clasificación de lo que es el contribuyente. Persona natural o jurídica a quien la ley le impone la prestación tributaria por la verificación del hecho generador. Es un concepto técnico, pero se lo puede desmenuzar, ¿no? El contribuyente es la persona que adquirimos bienes o servicios. Entonces, si yo requiero comprar un producto, aquí yo siempre pongo un ejemplo pequeñito, digo yo compro una gaseosa y me vale $1, me grabará el IVA a 0,12 centavos, pagaré $1, 0,12 centavos. Esos 12 centavos, esos son el impuesto que yo tengo que transferirlo. Eso es el impuesto que va al erario nacional, que va a la caja del gobierno. Entonces, automáticamente, directa o indirectamente, me grabaron a mí un tributo. Y así todos los bienes que tengan graben IVA y también los servicios que graben IVA, porque también hay bienes y servicios que graban cero, pues ahí no estaría dándose la figura. Únicamente los que graben el impuesto al valor agregado, ¿no? Hay que tener muy en cuenta que es el 12% y hoy con la reforma que hubo de los feriados que está en el registro oficial, el 8%, únicamente en feriados, ¿no? Hay que tomar muy en cuenta. ¿Cuándo se verifica el hecho generador? ¿Sí? ¿Cuándo se verifica? Cuando yo compro y me entregan el producto. Ahí se verifica el hecho generador. ¿No? No es más que eso, ¿no? Que comprar, yo pago y me entregan el producto. Ahí se configura el hecho generador, ¿no? Si no, no se configura. Y la otra clasificación que son los responsables, ¿no? Que aquí hay algunos grupos, que son personas que sin tener el carácter de contribuyente, por disposición de la ley, deben de cumplir obligaciones atribuidas a ellos.
Y el primero lo tenemos los responsables por representación, que es más directamente los representantes legales. Y para ser representante legal, pues tiene que ser de una institución de derecho, no de hecho. De derecho, es decir, que esté constituida. Podemos hablar de sociedades con fines o sin fin de lucro, porque en materia tributaria se maneja sociedades con fines o sin fin de lucro. No se maneja la figura empresa, se maneja sociedades con fines o sin fin de lucro. Entonces, por ejemplo, en Guayaquil, la junta de Guayaquil, ¿no? La junta que se dedica al tema de los servicios sociales. Y así, ¿no? Que sin fin de lucro. Entonces, ahí hay un representante legal que va a tener la calidad de responsable. Posiblemente el director de una universidad, él va a ser responsable también de una institución de derecho público y así sea de derecho privado. Es responsable por representación, es decir, los representantes legales. Y a quienes también en algunos grupos también están dentro del RIM. Otro grupo que tenemos también es los responsables como adquirientes o sucesores. Aquí, en cambio, estamos hablando del tema sucesorio, de herencias. Lastimosamente, pues, nadie estamos exento de que nuestros padres, sí, algún momento, pues, y también nosotros algún día, pues, tengamos que rendir cuentas al Todopoderoso, tengamos que irnos y tengamos bienes, y claro, esos bienes, pues, pasarán a ser dueños los herederos. Así que no está bien dicho cuando en vida saben decir, ¿cuántos hijos tienen? Dice tres herederos. No, no, heredero está cuando fallecen los padres, ¿no? Ahí hacen ellos uso, el utendi que se llama, hacen uso de los bienes, ¿no? Una vez que hayan hecho un procedimiento que se llama la posesión efectiva, donde están reclamando los bienes del difunto, ¿sí? Y luego pues tendrá que legalizar estos bienes también, el tema hereditario en el servicio de rentas internas, en el formulario 108. Ahí ya se configura y ahí pueden hacer uso ya de los bienes, los herederos en este caso, ¿no? Si los dos falleció el padre o la madre, pues si hay un cónyuge sobreviviente, únicamente los herederos harán uso de los bienes del 50% del que falleció, ¿no? Porque el otro 50%, que es los gananciales, eso es respetable, ¿no? Los gananciales es respetable. Pero aquí hay algo interesante también, ¿no? Que el cónyuge sobreviviente también pasa a ser parte del tema hereditario como otra porción, ¿no? Es un tema también interesante de mirar. Ellos también están dentro de estos regímenes. Tenemos los otros responsables que son dos grupos grandes. El uno son los agentes de retención, que directamente son los que retienen impuestos, y los agentes de percepción son los que recaudan. Entonces, ¿cuál es un ejemplo de un agente de retención? Un representante legal. Solo las personas naturales obligadas a llevar contabilidad. Y las sociedades con fin y sin fin de lucro y el sector público son agentes de retención. ¿Por qué? Porque me retienen a mí y ellos tienen la obligación de pagar al Estado. Entonces, si yo le vendo mis servicios profesionales a una empresa y le cobro, por ejemplo, le cobro un $1,000, ellos me van a retener el 10% del impuesto a la renta y me retendrán el IVA también, ¿no? Es decir, me retendrán los 120 del IVA, me retendrán los $100 del impuesto a la renta. Y ellos tienen la obligación de pagar. Yo no, pues, porque me retienen. Y el agente de percepción, en cambio, son todas las personas que realizamos actividades económicas y facturamos con IVA. Es el agente de retención. ¿Por qué? Percepción. ¿Por qué? Porque percibimos y pagamos. Así es, ¿no? Entonces usted tiene la obligación de pagar. Pues si no paga, ya se sujeta pues a intereses, multa, recambios. ¿Alguna pregunta hasta ahí de pronto? Y tenemos el último grupo, que son los sustitutos de los contribuyentes, que también es otra figura tributaria, donde pues por eso sí hay estudiantes de derecho, pues importante, ellos conocen estos temas. Igual si hay estudiantes técnicos, igual tienen que también ya ir conociendo estos nombres, porque en algún momento los que están estudiando contabilidad y auditoría, pues habrá una persona que le diga, ¿sabe qué? Yo estoy como sustituto de los contribuyentes y me toca declarar, porque también saben ser obligados a llevar contabilidad. Y aquí están pues los albaceas, que es una persona que administra bienes,
o el curador que se llama, ¿no? Los curadores son las personas que administran los bienes de menores, ¿no? De personas que todavía no han cumplido 18 años. Entonces también son otro grupo de responsables. Y aquí también, en el responsable como adquiriente y sucesor, esta partecita también, son las sucesiones indivisas, ¿no? Todavía lo que no se ha dividido. Es una familia, dice, no nos ponemos de acuerdo, alguien quiere coger más, alguien ya. Es una asociación indivisa, pero al tema tributario al SRI no le interesa. Si no se dividen, no le interesa. Lo que le interesa es que sea agente de retención y pague sus tributos. El conveniente con la máquina. Ya. Listo. Este RIMPE que lo vamos a revisar más adelante rige justamente para personas que tienen la calidad de contribuyentes, es decir, personas que ya tienen su registro único de contribuyentes o conocido como el RUC. Aquí yo me puerto un ejemplo. El RUC tiene 13 dígitos, no se olviden, nuestra cédula tiene 10 y el RUC tiene 13 dígitos. Los dos dígitos iniciales, pues, es el código de provincia. El caso nuestro, pues, de la provincia del Carchi, donde tengo el gusto de compartir esta disertación, es 04, ¿no? O sea, siempre nos llamamos Carchi 04. Si miramos al ejemplo, aquí también hay otros códigos, por ejemplo, el oro maneja 07, Guaya 09, Pichincha 17 y Galápagos, que es régimen especial, el 20, ¿no? Entonces, aquí tenemos el primer grupo, que es el sector público. ¿Y cómo lo identificamos al sector público? Posiblemente yo sé que el gobierno municipal es sector público, un hospital es sector público, pero ¿cómo lo identificamos? Bajo este parámetro, los estudiantes que ya lo han conocido o ya han cogido esta materia. Los dos dígitos, código de provincia, el tercer dígito, el 6, me identifica al sector público, ¿no? Este es el sector público, el número 6. Entonces, ahí yo identifico que es sector público. Y los últimos dígitos, pues, son los de los establecimientos económicos, el 001. Y el color azul, que lo tenemos identificado con el número 3, que es el noveno dígito del RUC, que es la fecha de vencimiento de mis obligaciones tributarias. Al ejemplo de este sector público, pues, tiene que cumplir sus obligaciones tributarias hasta el 14 de cada mes, ¿no? Porque es el dígito 3. Tenemos el otro grupo, las sociedades con fin o sin fin de lucro. Si yo identifico que el sector público tiene el código, tercer código 6, las sociedades con fin y sin fin de lucro tienen el código 9, como le pueden ustedes apreciar. Ahí identifico que es con fin o sin fin de lucro. Pero, ¿qué pasa si en el estatuto de estas sociedades con fin o sin fin de lucro consta un ejemplo práctico, cómo se han dado los problemas en las sociedades sin fin de lucro? Consta en su estatuto, consta sin fin de lucro, pero en el registro único de contribuyentes, que debe de aparecer la palabra sin fin de lucro, consta con fin de lucro. Ahí, pues, dentro del tema legal y el tema técnico contable, debe ser con fin de lucro, salvo que en el RUC únicamente esté especificado que es una sociedad sin fin de lucro. Caso contrario, no se olviden, las sociedades sin fin de lucro, pues, exentas del pago del impuesto a la renta por tema de utilidades, porque ellos perciben no utilidades, sino participaciones. Y en el caso de las sociedades con fin de lucros, pues ellas sí perciben utilidades.
Un poquito de inconveniente con con la compu. Y tenemos el tercer grupo, que es el más amplio. Aquí están todas las personas obligadas o no a llevar contabilidad. Y si retornamos la ley de simplicidad y progresividad tributaria, que es un tema de una normativa reformada en materia tributaria de igual forma, establece que hasta el 31 de diciembre del año inmediato anterior, una persona debe de tener un ingreso bruto de $300,000 para ser obligado a llevar contabilidad. Un ingreso, no lo neto, el ingreso directamente, no lo deducible, solo el ingreso. Es decir, de enero a diciembre tuvo $300,000 hasta el 31 de diciembre, que es el ejercicio impositivo. Ahí esta persona ya es obligada a llevar contabilidad. Pero si tiene 299,000, no es obligado. Si tiene 300,000, tampoco es obligado, porque debe de superar los $300,000 para ser obligado a llevar contabilidad. Y esta persona obligada a llevar contabilidad, ustedes lo conocen, pues tiene que presentar los famosos estados financieros, el balance general, y pérdidas y ganancias, evolución del patrimonio y otras herramientas de gestión, ¿no? De flujo de efectivo y otras herramientas de gestión que se los manejan. Y las personas no obligadas a llevar contabilidad, pues únicamente tienen que presentar de manera obligatoria un resumen de ingresos y gastos, ¿no? Donde establezca la venta realizada y la compra realizada y de esa manera establecer el impuesto causado para su pago. Las personas naturales obligadas a llevar contabilidad, no se olviden, de igual manera tienen que hacerlo en el formulario 101 de la página del Servicio de Rentas Internas y las no obligadas en 102, ¿no? Que deben de hacerlo las personas naturales obligadas a llevar contabilidad, pues hasta hasta marzo de cada año y las no obligadas hasta abril. ¿Cómo las identificamos cuando ya tengamos nuestro registro único de contribuyentes? Las identificamos el tercer dígito con el número 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8. A excepción del 6 y el 9. No nos olvidemos, el 6, sector público, y el 9, sociedades con fines sin fin de lucro. Y es importante tenerlo porque cuando llegan a nuestro despacho, oficina, buffet, a pedir o requerir un servicio, para poderle solucionar su problema, pues necesitamos saber qué clase de contribuyente es. Entonces, nuevamente, el sector público con el número 6, tercer dígito, sociedades con fines sin fin de lucro, el número 9, las personas naturales obligadas o no a llevar contabilidad, con el número 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8. Todas estas personas se rigen bajo el noveno dígito de su RUC para sus obligaciones tributarias, que deben de hacerlo en el siguiente mes del mes anterior. Pues sí, ya nos vamos a centrar un poquito ya en el tema de la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia del COVID-19. Esta ley está en el registro oficial publicada, registro oficial 587, tercer suplemento del 29 de diciembre del 2021. Esta ley orgánica tiene la calidad orgánica, como habíamos mirado anteriormente, es decir, regula la estructura del Estado. Y aquí ha habido algunas reformas, y entre una de ellas, pues, está el Código Tributario con el principio que lo habíamos mirado hace un momento, ¿sí? También la Ley de Régimen Tributario Interno, que tiene que ver con temas relacionados a derogaciones que se han dado anteriormente
Y estas derogaciones que se dieron justamente es para que entre en vigencia el régimen simplificado para emprendedores y negocios populares, que es el RIMPE. Todos recordamos al famoso régimen impositivo simplificado, que lo conocíamos como el RICE, y ya se derogó. Entonces ya no hay el RICE, ¿no? El RICE era un monto que el Estado le grababa a una persona que tenía un negocio como informal. Es decir, alguien que se ponía recién un restaurante nuevito, le ponía una base y le decía, usted me va a pagar $6 mensual. Por 12 se multiplicaba, $32. Así era directamente. Esta persona no tenía la obligatoriedad de presentar el resumen de ingresos y gastos, más únicamente cancelar su obligación cada mes. Pero sí tenía la obligación de emitir comprobantes de venta, facturas que digan RICE. Entonces el RICE está derogado. Y luego se creó otro mecanismo de recaudación que también sí dio, hay que decir, un poquito de dolores de cabeza, que era el tema del régimen impositivo para microempresas, donde todas las personas también, sin tener mucha calidad, ingresaban a este régimen. Y se les cobraba el 2% del ingreso bruto, imagínense. De todo lo que le ingresó de enero a diciembre, el 2%. Libre del impuesto a la renta que tenía que grabar. Entonces, esto también se declaró inconstitucional en otras demandas. Con estas derogaciones del RICE, que lo conocíamos, y con la derogación también del régimen impositivo de microempresas, se incorpora al artículo 97 del Código de la Ley de Régimen Tributario, se incorpora el régimen simplificado para emprendedores y negocios populares RIMPE. Este régimen simplificado RIMPE va a gravar justamente a los impuestos directos e indirectos. Y va a gravar al impuesto directo, que viene a ser el impuesto a la renta. Y también al indirecto, que va a ser al impuesto al valor agregado. Entonces, dentro de su artículo 97.1 de la Ley Orgánica de Desarrollo y Sostenibilidad Fiscal, se establece que este RIMPE, para el pago del impuesto a la renta a los emprendedores y negocios populares, regulados de acuerdo a las disposiciones contenidas en el presente capítulo de la ley. La sujeción del RIMPE no excluye la aplicación del régimen ordinario respecto de las actividades no comprendidas, es decir, con lo que vamos a mirar más adelante, si no cumple con los parámetros del RIMPE, no estará dentro de este régimen. Tendrá que gravar sus impuestos de manera ordinaria. Tendrá que gravar sus impuestos como contribuyente o como responsable normal, en las fechas establecidas, de manera mensual, de manera anual. Entonces, también excluye ese tema a las personas que no tengan esta calidad. Y así como habíamos mirado dentro de la materia tributaria quiénes eran los sujetos activos y pasivos, aquí también hay un sujeto y es el sujeto activo. No se olviden, este no es un impuesto. El RIMPE es un mecanismo de recaudación al impuesto a la renta. Y aquí también de igual manera, pues el sujeto activo sería el Estado a través del Servicio de Rentas Internas. Aquí viene ya el tema de quién entrarían en este negocio RIMPE. ¿Quiénes son los que deben de ingresar a este RIMPE? Y tenemos justamente personas naturales y jurídicas de pronto. También entre las jurídicas, que pueden ser sociedades con fines sin fin de lucro, con ingresos brutos anuales superiores a 0 hasta $300,000 al 31 de diciembre del año inmediato anterior, es decir, hasta el 31 de diciembre del 2021, no porque eso era con la ley anterior, pero sí el 31 de diciembre de este año. A este 31 de diciembre de este año, las personas que superen
los 300,000, es decir, hasta 300,000, no, que superen, es decir, 301,001 sería. Esta persona ya está dentro de este régimen del RIMPE. Ya tiene la obligatoriedad justamente de grabar este tema del régimen simplificado. Del año inmediato anterior, ¿no? Es decir, de este 2022, ¿no? Esa es la figura que debe de manejarse. Entonces, aquí me habla acerca de los ingresos brutos. No se olviden, ¿no? El ingreso bruto, pues, es una expresión cuantitativa, ¿no? Utilizada para calcular magnitudes, ¿no? Económicas. Y el ingreso bruto, justamente, pues, es el total del resultado, ¿no? De alguna actividad. O sea, es el ingreso que yo tengo sin deducciones, ¿no? Es el ingreso bruto, ¿no? De pronto. Sin deducir sueldos, remuneraciones, sin deducir gasto corriente, sin deducir otros temas como indemnizaciones, sin deducir tributos mismos, ¿no? Es el ingreso bruto. Y los negocios populares, que esta ley orgánica le da esta figura, ¿no? Negocio popular, podemos ponernos en la mente cuál sería el negocio popular. Y aquí me da el parámetro, que aquí pueden estar restaurantes y todo lo demás. Todos los negocios con ingresos brutos de hasta $20,000 en el ejercicio económico del año inmediato anterior. Entonces, aquí los dos grupos, las personas naturales y jurídicas que superen los $301,000, 300,000, que sea superior. En el año inmediato anterior, entrarían al régimen simplificado para emprendedores. Y está el otro grupo, que son los negocios populares, ¿sí? Con ingresos brutos hasta 20,000, es decir, de 20,000 en adelante. Hasta 20,000 no, 20,001 sería, ¿no? Del ejercicio inmediato anterior, es decir, hasta este 31 de diciembre del 2022. Si tiene hasta 20,000, no entra al régimen simplificado, sino al régimen ordinario anterior. Pero si superó, digamos, si no supera, pues ya está dentro del régimen, ¿sí? Aquí hay algo importante porque aquí se incluyen también, no excluyen. Se incluyen a los artesanos y emprendedores. Si revisamos un poco el tema de los artesanos, que tienen una ley también ordinaria, ellos únicamente están exentos en el pago del impuesto a la patente municipal que pagan en los municipios. Ahí nomás son exentos. Pero para el tema de tributos relacionados al impuesto a la renta, al IVA, graban normal. Y los emprendedores, que los podemos poner dentro de las MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas, que también tienen su legislación y también establecen que serán pequeños emprendedores los que también no superen los $300,000. Eso dice también la ley de los microemprendedores. Entonces, está concordante la norma con la ley orgánica. Me comunica, ingeniera, de pronto si tenemos el receso de los 5 y 10 minutos que me dijo usted, o continuamos, por favor. Sí, damos un receso de 10 minutos. Pero tenemos, creo que el estudiante Milton tenía levantadita la mano, no sé si quiere hacer una consulta. Con gusto. Tiene el uso de la voz. Muchas gracias, ingeniera. Profesor, muy buenas noches. Quería primero felicitarle por su exposición muy clara. Tengo una inquietud. Justo en la parte de la lámina 8, donde habla usted de los sujetos pasivos, usted dice que los negocios populares, ingenieros, ¿se refiere a esa palabra? No, son ingresos brutos. Únicamente le suprimí para que me alcance. Disculpe, porque yo decía a los profesionales, y en este caso yo soy arquitecto, y en algunos casos... Todavía no topamos ese tema, más adelante ya lo topamos. Ya, perdón, muchas gracias. Muchas gracias. A la hora, ingresos, no sé, era para suprimir un poquito que me alcance la lámina, nada más. Listo, entonces. ¿Algo adicional de pronto?
No, creo que nadie más tiene levantado la mano. Procedemos a un receso de 10 minutos, volvemos a las 7:15. Ya, listo, ingeniera.
viejo mamá.
Ingeniera, ¿me confirma, por favor? Sí, ya estamos listos, doctor. Podemos iniciar. Listo. Entonces, muy claro, ¿no es cierto? Las personas que van a entrar a este régimen son las personas naturales y jurídicas que no superen los 300,000. Es decir, debería tener 301. 300,001. Porque hasta 300, no. Está exento. Y los negocios populares, ¿cuáles son los negocios populares? Igual manera, los que no superen los ingresos brutos de 20,000, es decir, 20,001, ¿no? Hasta 20,000, dice. Hasta 20,000 no está exento. 20,001 ya tendría. Del año inmediato anterior, es decir, del 2022. Estoy con un problema del ratón. Listo. Ahora miremos quiénes están excluidos de este régimen. También hay una exclusión porque no todos pueden ser parte de este mecanismo anticipado de recaudación. Y tenemos dentro de la Ley de Desarrollo Económico, artículo 97.4, quienes no deben estar en este régimen. Y son aquellas personas que tengan ingresos superiores, en cambio, a $300,000 en el ejercicio inmediato anterior. Ellos no son parte de este régimen. De igual manera, los que tengan actividades económicas establecidas en el artículo 28 y 29 de la Ley de Régimen Tributario. De pronto, la tercera columna es una investigación, porque eso no está en la ley. Únicamente le dice quiénes no tengan estas actividades. Y según los artículos 28 y 29, serían los contribuyentes que tengan ingresos por contratos de construcción, dirección técnica o administrativa, y urbanización, lotización y transferencia de inmuebles. Entonces le podemos dar la figura que personas que se dediquen a la construcción, que pueden ser profesionales con tercer nivel, refrendado por el CENESID en ingeniería civil, arquitectura, o cualquier persona que quiera dedicarse a la actividad de compra-venta o transferencia de inmuebles, ¿no? Que pueden ser corredores o corredores de bienes raíces, o una persona que se dedique a la venta, compra-venta de inmuebles. Ellos no entrarían en este régimen. También, ¿quiénes no entrarían? Los que se dediquen a la prestación de servicios. Entonces, aquí sí entran, miren quién no entra aquí. Todos los profesionales. ¿Y cuáles son considerados profesionales? Nuevamente, los que tengan título profesional de tercer nivel refrendado por el CENESID. A partir del tercer nivel, ¿no? Ellos son profesionales. Así que ellos no entran en este régimen del RIMPE. ¿Sí? Los que tengan también temas de mandatos, ¿no? Las personas que estén realizando una actividad con un mandato. Un mandato puede ser un poder general o especial que debe de estar notarizado en una notaría y donde le faculta pues al mandatario que realice alguna actividad. Representaciones, es decir, personas que representen en un tema de un tema de comercio. Transporte, miren aquí también, los del transporte también no entran al régimen simplificado. ¿Sí? Transporte nos referimos al transporte pesado, al transporte público, ¿no? Al transporte del taxi. No, ellos no entran a este régimen de simplificado. Los que realicen actividades agropecuarias, ¿no? Comerciadora los que se dediquen al agro, los que se dediquen a la comercializadora de combustibles, es decir, también los que tengan las bombas de gasolina, los que estén en relación de dependencia, que son todas las servidoras y servidores públicos, es decir, los que trabajan en el sector de la administración central, en el Consejo de la Judicatura, ¿no? Que son servidores judiciales, pero también tienen la categoría de servidores públicos. Entonces ellos no ingresan dentro de este régimen, ¿no? Ellos graban con régimen ordinario normal. Y aquellos que perciban exclusivamente rentas de capital. ¿Y a qué nos referimos con rentas de capital? Que tengan inversiones, que sean accionistas que negocien primas, utilidades, rendimientos financieros, que se dediquen al tema también del tema financiero con los depósitos a plazo y todo lo demás, que también viene a ser un negocio financiero, ¿no?
Y los demás que mantengan regímenes especiales, que son los procedimientos contractuales de bienes, es decir, los que están dentro del sistema de contratación pública, ¿no? Los que están dentro de ser proveedores del Estado, ¿no? Ellos tampoco entran dentro de este régimen. Los receptores de inversiones extranjeras directas, es decir, aquellos que estén dentro de una actividad asociativa público-privada, que son los que en este momento están haciendo política pública con los gobiernos seccionales, ¿no? Y que son parte de la actividad pública y privada, tampoco no ingresan. Y aquellos también que desarrollan actividades económicas, ¿no? En los sectores hidrocarburos, mineros, petroquímica, laboratorios, industriales, y también que realicen actividades de la economía popular y solidaria. Y no se olviden que aquí estamos hablando de las instituciones de economía popular y solidaria, que serían cooperativas de ahorro y crédito, mutualistas, cajas de ahorro, cajas centrales y todo lo demás, ¿no? Entonces, ellos no ingresan dentro de este régimen. Ya. ¿Hasta cuándo está vigente o desde cuándo empezó este tema de RIMPE, ¿no? Esta aplicación es por 3 años únicamente, o sea, no es por siempre, ¿no? Tiene un plazo perentorio de 3 años, contado desde la primera declaración del impuesto, es decir, la primera declaración tenemos que hacerla en el 2023 del año 2022, porque estas declaraciones vigentes del año se hacen del año anterior, ¿no? Porque es el impuesto. Es el impuesto a la renta, ¿no? Del año anterior. Del año actual pagamos el año anterior, es decir, en el 2022 que estamos hoy tenemos que estar al día 2021. En el 2023 tenemos que estar al día 2022. El sujeto pasivo que está excluido del RIMPE no podrá ingresar nuevamente a este régimen de pronto. ¿Por qué no podrá ingresar? Lógico, porque ya superó los $301,000, ya superó los 20,000 y se establece que su condición económica pues ya ha mejorado. Y en cambio las otras actividades se supone que están en un proceso de mejora, así. Entonces, por eso que el que ya fue excluido del RIMPE ya no puede volver a ingresar, ¿no? Ni por más que haga posiblemente alguna acción administrativa, salvo una acción constitucional donde establezca alguna vulneración de algún derecho. Caso contrario, pues es muy clara la norma. Los contribuyentes no excluidos, es decir, los que sí estén en esta actividad, tendrán que sacar su registro único de contribuyentes, ¿sí? Y tendrán que hacerlo desde el primer año de operación, ¿no? Si la persona en este año no llegó a los $300,000 o no llegó a los $20,000 como negocios populares, el otro año ya tendrán que ir al SRI y tendrán que ya actualizar su registro único de contribuyentes o lo hacen en el sistema mismo, ¿no? Estas personas, donde en la actividad le va a salir directamente negocio popular. Y la administración tributaria, como ya tiene esa base de datos, ya sabrá que usted está dentro de este régimen del RIM. Y los que superen, en cambio, los $300,000, igual los 20,000, se someterán al régimen ordinario del impuesto a la renta de igual manera. Es decir, pagarán de igual forma como se lo establece en la actualidad con la tabla del impuesto que regula la fracción básica y la fracción excedente. Todas las personas naturales obligadas a llevar o no contabilidad y de igual manera, ¿no? El sector público tiene la obligación de declarar el impuesto a la renta, los que tenga que declarar, ¿no? El sector público si es que tiene ingresos mixtos, ¿no? Públicos y privados. Conforme esta tabla, la tabla anterior del impuesto a la renta, fracción básica, fracción de excedente. Pero ¿cuál es la diferencia ahora del RIMPE? Que ya no se la hará con esa tabla, sino la que se la hará con esta tabla que ustedes están visualizando. Esa es la diferencia, no con la tabla del impuesto a la renta anterior, sino con esta tabla donde
se establecen rangos, ¿no? Y tenemos límites. Mientras la anterior del impuesto a la renta, hablamos de fracción básica, fracción excedente, del porcentaje y más también la fracción excedente, aquí en cambio únicamente manejamos es la tabla que tiene relación con límites. Si ustedes pueden mirar las columnas, tenemos el límite de 20.001 a 200.001 y así sucesivamente. ¿Por qué llega a 300? Porque no se olviden que esto está para personas naturales y jurídicas que no superen los 300.001 y tampoco no superen los 20.001. Es por eso que ustedes están mirando aquí sobre ese tema. Si ya superó, ya deja de ser. Miren, si hablamos del 200.001, sería un negocio popular que saldría ya del régimen de pronto, ¿no? O tendría que grabar de acuerdo a este tema de acá. En el caso de que un contribuyente supere los $300.000 dentro del ejercicio impositivo, el excedente será pagado conforme al tipo marginal previsto en el último rango. Es decir, si la persona en este ejercicio impositivo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022 superó, ya está dentro del régimen y supera estos 300.000, primero debe de salir del régimen. Y segundo, la diferencia debe de pagarla en base a este ejemplo que me permito indicarles. Ya. Aquí me he hecho una simulación para ver qué pasa cuando una persona en el ejercicio posterior, es decir, en este 2023 vamos a pagar del 2022. Pero ¿qué pasa si en el siguiente año superó los $300.000? Nuevamente tendrá que salir del RIMPE, pero tendrá que pagar sobre la diferencia, es decir, tendrá que pagar sobre los $1.000, porque la base es hasta 300. Entonces aquí les he puesto un ejemplo didáctico donde este contribuyente tiene ingresos de $56.000, los gastos de $25.000, tendría una base imponible de $31.000. Y sobre ese excedente, pues pagará el 2%, que serían $20, ¿no? Ese es el tema. Y claro, y él saldría pues del RIMPE, ¿no? Dicho contribuyente pasará, como dice aquí mismo, pues al régimen impositivo siguiente, ¿no? Que sería el pago del impuesto a la renta normal. Todos los contribuyentes, según el artículo 96 del Código Tributario, tenemos obligaciones que cumplir, deberes formales que se llamamos, deberes formales de los contribuyentes y responsables, es decir, cumplir con las mismas. Y aquí, pues, entre uno de estos, especialmente para los que están dentro del régimen RIMPE, es llevar un registro de ingresos y gastos. Este resumen de ingresos y gastos es el que tienen que llevar todas las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. Y este resumen de ingresos y gastos lo que define es que usted tiene que establecer un formato donde registre todo lo que ha vendido con su deducción también de todo lo que ha comprado. Y de esa manera, este documento sustentatorio le servirá a las administraciones tributarias para ver si usted no ha superado la fracción básica, porque las administraciones, el SRI, no únicamente se va a basar en que usted ha subido la información con los valores, sino que también puede hacer una determinación y pedirle a usted que le traiga los resúmenes de ingresos y gastos de los meses que la administración tributaria crea pertinente solicitar. Entonces, este resumen de ingresos y gastos, pues tiene usted que cumplirlo de manera obligatoria. Y este resumen de ingresos y gastos, pues, los tenemos en la ley de régimen tributario y también los tenemos en el reglamento de aplicación de la ley de régimen tributario interno, que habla acerca del resumen de ingresos y gastos, ¿no? Entonces, los obligados a llevar contabilidad presentarán balances, pero los que no presentan balances presentarán su resumen de ingresos y gastos, que los tenemos contemplados dentro de la normativa. Otro de los, y si hablamos de comprobantes de venta, pues estamos hablando de llevar un registro de ingresos y gastos, ¿no? Y luego tenemos emitir comprobantes de venta, y emitir comprobantes de venta no es más que emitir las facturas, porque dentro de los comprobantes de venta, retención y documentos complementarios tenemos las facturas,
las notas de crédito, los tickets de máquinas registradoras, tenemos también las notas de crédito, notas de débito, tenemos las guías de revisión, un sinnúmero que es lo que establece el reglamento de comprobantes de venta y retención. Pero el documento que más pues lo utilizamos es la factura, ¿no? Hay una muy importante aquí en este tema. Se deberá observar los montos establecidos en la bancarización que manejan todos los bancos. Es una reforma nueva donde establece que todas las personas que realicen una actividad económica deberán facturar a partir de los $1,000, ¿no? Deberá haber una transferencia. Esa es la bancarización. Es decir, si usted tiene un cliente y el cliente le compra con un valor superior a $1,000, ese tendrá que ser mediante transferencia, no facturado, mediante transferencia. Esa es la norma que regula la bancarización en las instituciones del sistema financiero. Entonces, también está regulado para el RIC. Los sujetos pasivos que no se encuentran obligados a actuar como agentes de retención del IVA del impuesto a la renta. Es decir, todas las personas que están dentro del régimen RIMPE, por más que sean sociedad con fin o sin fin de lucro, ¿sí? No están obligados a ser agentes de retención del impuesto a la renta ni del IVA. Es decir, si una persona, ellos le contratan a un profesional que les esté haciendo un trabajo, no tienen la obligatoriedad de entregarle el comprobante de retención. Pero si el profesional le dice, entrégueme la retención del IVA porque yo como profesional tiene que entregarme la retención por el 100% del IVA, no tiene la obligatoriedad porque está dentro del IVA, ¿no? Y el profesional pues tendrá que asumir su IVA del 100% normal y pagarlo al Estado. Los contribuyentes que estén bajo este régimen deberán grabar, declarar el IVA en la prestación de los bienes y servicios, debiendo emitir el comprobante de venta. Es decir, declarar IVA y declarar impuesto a la renta normal como cualquier contribuyente. Aquí tenemos una reforma, es un decreto ejecutivo recién nuevito, es el 31 de octubre del 2022, decreto de gobierno, donde según el reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios, los contribuyentes podían sustentar costos y gastos, a excepción de negocios populares, a partir de los $200. Es decir, podía emitir un comprobante de venta a partir de ese valor. Pero hoy, en cambio, con esta reforma es a partir de los $50. Ya es gasto deducible de pronto, ¿no? Los negocios antes no facturaban, salvo que el contribuyente lo requiera, ¿no? Es una reforma justamente del reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios. Ahora se sustentará a partir de los $50, a excepción de los negocios populares. Nuevamente, los negocios populares son aquellos que no deben de superar los $20,000 en el ejercicio impositivo. Ahora sí, miremos cómo, si yo ya estoy en el régimen del RIMPE, ¿cómo debo de cumplir mis obligaciones tributarias de declarar? Pues aquí está la declaración y forma de pago. Si el impuesto a la renta, las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, lo hacen en el mes de marzo de cada año o de cada ejercicio impositivo, y las obligadas a llevar contabilidad lo hacen hasta abril de cada año, y las personas que tengan actividades económicas que no sean susceptibles de IVA lo hacen de manera semestral, para el caso del RIMPE, este presente impuesto también será de manera anual. Pero la diferencia que será pagadero hasta el 31 de marzo de cada año. Hasta el 31 debe de pagar. Aquí yo no necesito tener claro mi noveno dígito del RUC, donde debo de pagar, ¿sí? Ingeniera, ¿de pronto alguna pregunta? No, ninguna. Ya, listo.
Entonces, los que están en este régimen RIMPE no necesita declarar con su noveno dígito del RUC hasta marzo, abril del siguiente ejercicio impositivo, sino que debe de hacerlo hasta el 31 de marzo de cada año. Y claro, no se olviden que en materia tributaria, si usted se retrasa en la presentación de sus declaraciones, usted tiene que pagar intereses, multas y recargos. Los intereses que están en el artículo 21 del Código Tributario y 99 de la Ley de Régimen Tributario Interno, donde establecen estas dos tablitas que usted le mira acá, que es la que está actualizada hasta este último trimestre. Si usted se olvidó de pagar en la fecha establecida, es decir, hasta el 31 de marzo, aplicará la primera tabla con su interés y mora por mes o fracción de mes desde que usted no cumpla. Y si no ha pagado por algún tiempo, pues la administración tributaria, en base a la facultad determinadora, le aplicará la segunda tabla. En el caso de intereses. Y este valor, como es susceptible de un valor fijo, también grava multa, también grava recargos. Y la multa es el 3% por mes o fracción de mes, hasta un máximo del 5%. Y el recargo, el 20%, si es que la administración tributaria del SRI hace una determinación o una auditoría y pues le determina valor a pagar y le cobrará más el 20%. Los contribuyentes considerados como agentes de retención, los que sí son agentes de retención del impuesto a la renta y el IVA, deberán practicar sí las retenciones a los del RIMPE, es decir, usted está dentro del RIMPE y usted le va a vender servicios, bienes o servicios a un agente de retención. No está exento usted de que le retengan. Usted sí está exento de retener, pero no está exento de que le retengan el IVA y el impuesto al valor agregado. Si es en bienes, será el 30% del IVA y en servicios será el 70%. Y del impuesto a la renta será en el IVA, será, digamos, en el impuesto a la renta será el 1, el 2, en bienes y en servicios, pues también será el 8%, ¿no? El valor de dichas retenciones constituirá crédito tributario para el pago del IVA y el impuesto al valor agregado, es decir, los que son agentes de retención le van a retener, le van a dar su comprobante de retención y usted pues hará uso también del mismo para deducir como crédito tributario. Aquí nos centramos en mirar el impuesto al valor agregado, que es un impuesto indirecto, ¿no? Porque grava justo al consumidor final. Y todas las personas deben de declarar de manera semestral, ¿no? El IVA generado en la aplicación de este régimen deberá ser liquidado de manera semestral. Y el semestre, no se olvide, inicia de enero hasta junio y de julio hasta diciembre del siguiente año. ¿Sí? Excepto en los negocios populares, miren. Aquí ya me da una excepción. Los negocios populares no deben declarar el IVA, ¿sí? Solo deben de pagar hasta el 31 de marzo de cada año. Estos negocios populares, ¿sí? El pago de la cuota establecida en la tabla progresiva que la miramos hace un momento, ya incluye el IVA, ¿no? La transferencia de bienes y la prestación de servicios. O sea, ya está incluido. Directamente solo necesita pagarlo usted hasta el 31 de marzo. Aquí yo me he hecho una simulación de un contribuyente que tiene ingresos de unos $56,000 y gastos de $27,000 y le dé una base imponible como era anteriormente, ¿no? Para que le tengamos claro cómo es lo que va a incidir esta norma nueva que se le ha declarado inconstitucional, si es positiva o negativa para nuestro bolsillo. Y no se olviden nuevamente que la Asamblea, lastimosamente, dentro de su atribución de legislar y fiscalizar, no lo hizo, no aprobó el proyecto inicial del gobierno, no aprobó el informe de mayoría ni de minoría, por eso hay muchos vacíos legales. Si miramos la simulación del RIMPE, una persona debería de pagar estos valores, haciendo de cuenta que ha grabado estos valores de 29,000, o sea, no llega a $29,000. Entonces debería pagar $150, haciendo el cálculo en la tabla anterior. Y
Con estos mismos ingresos y con estos mismos gastos, y con esta misma base imponible, si hacemos la liquidación del impuesto a la renta normal, en este caso, que debería ya ser una persona obligada a llevar contabilidad, debería de pagar en el 2023, del 2022, $2,054.50. Esa es la diferencia, es decir, hay una diferencia de $1,904.50. Es positivo, claro, el Estado va a dejar de recaudar un poco más y se da un poco de más flexibilidad a las personas que están en el INPE, pero de igual también tienen su tema de deducción, ¿no? Que podrían no pagar nada o podrían reclamar también como crédito tributario, que hoy en cambio no lo van a hacer. Listo. Aquí tenemos como fecha 28 de octubre, tenemos, para ir ya concluyendo, tenemos la sentencia de la Corte Constitucional, la 110-21 de inconstitucional de la norma del 2022 y algunos casos acumulados, donde la jueza fue la doctora Carla Andrade Quevedo, donde establece muy claramente que ella fue la jueza sustanciadora, quien abocó muchos temas de inconstitucionalidad. Esta Corte examinó esta norma constitucional de la forma y la fondo de esta Ley Orgánica de Desarrollo Sostenible, concluyendo de la siguiente manera, que me he permitido, son más de 160 páginas, me he permitido la parte pertinente únicamente. ¿Qué es lo que la Corte Constitucional estableció? Que hay ciertos aspectos del decreto que contravienen principios de unidad de materia, es decir, no están acordes al tema tributario. En el numeral 2, que el rango correspondiente justo a los negocios populares de la tarifa del régimen simplificado de emprendedor de INPE contraviene principios reconocidos en la Constitución, que los hemos mirado anteriormente. Es decir, no hay el principio de igualdad. ¿Por qué para unas personas 320,000 y por qué para el resto no? Entonces, supone que el principio de igualdad establece que todos los contribuyentes deberían manejar un mismo régimen. Entonces, desde esa base constitucional, establecen que hay esa inconstitucionalidad. También para las personas que se dediquen a esta otra actividad, también han examinado que las personas que se acojan al RIBUT, que es el régimen impositivo voluntario para regularizar activos del exterior, existen ciertos temas relacionados a delitos que contravienen también nuestra norma constitucional, que está establecido en el artículo 195 de la Constitución. Y la excepción de herencias también, no es común de que únicamente las herencias sea para los consanguíneos en primer grado o los causantes del sobreviviente, sino que también deben ascenderse a los hijos, por cuanto los hijos también en algún momento, pues, también tendrán la calidad de herederos, ¿no? Pero es un tema también de materia sucesoria que también se lo puede algún momento ampliar, ¿no? En este tema de las sucesiones. Y esta es la razón, ¿no? Aquí hubo votos a favor y votos salvados también de jueces constitucionales, quienes establecen de que el voto salvado, pues el voto concurrente tiene razón en la sentencia, pero no sobre la argumentación. En cambio, el voto salvado no le dan razonabilidad a temas relacionados a la misma. Aquí tenemos los votos salvados de la doctora Carla Andrade Quevedo, Alejandra Cárdenas, Ali Lozada, Richard Ortiz y Daniela Salazar. La decisión de ellos es que se acepta parcialmente la demanda de acción pública de inconstitucionalidad y declaran la inconstitucionalidad del RIMPE por de pronto, del fondo, en efecto diferido hasta el final del ejercicio 2023, hasta el final de este ejercicio. Entonces, la tarifa del RIMPE dice que no está de acuerdo con la tabla del impuesto a la renta, que del impuesto a la renta se supone que todos debemos de gravar sin un régimen para unas personas y para otras personas no. Es decir, debe de ser una sola tabla. Y el voto concurrente de la doctora Daniela Salazar, Daniela Salazar, donde ella también está de acuerdo con la sentencia, pero
no sobre la argumentación que hacen los demás jueces constitucionales. Aquí tenemos algo de los votos salvados para que ustedes le tengan claro. El doctor John Escudero Solís, en su decisión, dice que se acepta la acción pública de inconstitucionalidad, pero establece de que este régimen RIMPE tiene objeto inadmisible, dado que busca regular la economía solidaria en valores y negocios emprendedores con ingresos desde cero. O sea, no le da una fuerza a este tema de una forma de recaudación. En cambio, los votos de los doctores Carmen Corral y Enrique Redía, en cambio, dentro de la materia constitucional, establecen de que este ingreso bruto no tiene relación con el ingreso neto, dicen ellos, ¿no? Que debería también haber más deducciones para que sea más progresivo el tema del RINPE, ¿no? Por lo tanto, es inconstitucional para los emprendedores que realicen actividades contributivas, ¿no? Entonces, miren, hay un criterio unificado y democrático de los jueces constitucionales. Listo, eso es lo que me he permitido yo darles a conocer, un poco de lo que es la parte introductoria en la materia constitucional, legal, técnica del RIMPE y también lo que establece la sentencia de la Corte Constitucional sobre la inconstitucional, valga la redundancia, de este régimen de recaudación, donde los jueces establecen de que únicamente debería de manejarse una tabla, que sería del impuesto a la renta, y se debería de establecer segmentos los cuales también den pausa a una buena recaudación tributaria. Hasta ahí me permito compartirles esta presentación de manera constitucional, técnica y legal. Estamos a sus órdenes. Cualquier duda, ingeniera. Claro que sí. Muchísimas gracias, doctor. Queda aperturado la ronda de preguntas a los estudiantes. Cualquier inquietud, pues este es el momento para poder solventarlas. Levanten la manito con la opción que nos permite la plataforma o a su vez pueden habilitar el micrófono. Si no existen preguntas, puesto que ya estamos por ser las 8 de la noche, doctor, quedo agradecida por el acompañamiento del día de hoy. Muchísimas gracias por compartir sus conocimientos. Creo que la clase ha quedado satisfecha con la parte legal en temas de tributación, ya que es de gran importancia conocer estos temas, para así poder aplicarlos, ¿no? Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Mañana es la última clase que tendremos. Mañana estamos modo futbolero. Entonces les invito a que la próxima clase todos nos pongamos la camiseta de nuestra selección. Doctor, un abrazo, muchísimas gracias. De algunas palabras de despedida a los estudiantes. Sí, únicamente pues darles un saludo muy cordial nuevamente a todos los que han escuchado esta disertación y decirles de que en materia tributaria, si no manejamos la parte constitucional y legal, difícil de pronto que le demos un buen servicio a nuestros clientes. De igual manera, si no manejamos la parte técnica, pues tampoco les podremos dar, ¿no? Así que esto es más que un mensaje, pues hay que estar acordes con la normativa vigente, que en materia tributaria siempre es cambiante. Y cualquier cosa, pues a las órdenes, ahí estaba mi número para cualquier situación, pues con gusto, pues absorber cualquier duda, consulta que se quiere ampliar. Listo, doctor. Muchísimas gracias. Damos por culminado la clase del día de hoy. Una bonita noche. Buenas noches. Buenas noches.